valoración hace de la presentación que realizó el Ministerio de Economía a través de la ministra Susana Arbeleche? Bueno, bien, justamente en el día de ayer el Ministerio de Economía y Finanzas presentó algunas variables, y digo algunas porque algunas las presentó y otras sí, o sea, vuelve a haber un poco una tesitura de mostrar en función de qué cosas van bien y no mostrar en todo caso cosas que no se están cumpliendo. Pero bueno, ahí creo básicamente tres puntos principales, los referidos al crecimiento, al déficit fiscal y al manejo del fondo COVID. En materia de crecimiento, tanto de la economía como del empleo, bueno, se está creciendo por encima de lo esperado, y eso son buenas noticias para los uruguayos. Pero básicamente se está creciendo a base de pura exportación de productos que nosotros exportamos y que hoy tienen niveles de precios exorbitantes a nivel internacional y con una demanda, sobre todo del lado de China, realmente enorme. China ha tenido, le ha cerrado un poco la puerta a Australia, que es uno de nuestros principales competidores por razones políticas, y también hay dificultades de exportación en otros competidores, como el caso de Argentina. Bueno, por lo tanto Uruguay atraviesa condiciones internacionales absolutamente favorables. Si hace unos años se hablaba de viento de cola, yo creo que lo que hay hoy es un huracán de cola a favor de nuestras exportaciones, lo cual es una buena noticia, pero que nada tiene que ver con, en todo caso, políticas explícitas de gobierno. No es la misma la evolución, la dinámica del mercado interno. Y ahí sí impactan las políticas de gobierno porque el mercado interno se financia con lo que gana la gente, con los ingresos de los hogares, y acá estamos teniendo rebajas salariales, rebajas de las pasividades, más impuestos, y por lo tanto la dinámica del mercado interno es muchísimo más pobre. Con respecto a temas del déficit fiscal, nuevamente el gobierno se felicita de haber sobrecumplido las metas fiscales, o sea, tener un déficit incluso menor de que el propio gobierno pronosticaba o planificaba. Y en ese sentido hay que también analizar las razones, ¿no? ¿Por qué? Porque también se hace ese énfasis de que esto se hace sin mayores impuestos. Eso no es cierto. Justamente la explicación de los mayores ingresos del gobierno son más impuestos. Es el impuesto COVID, es el aumento del IVA con el uso de tarjetas y también es el aumento de la recaudación del IRPF y el IAS en función de los cambios en los criterios de definición de la BPC. O sea, son decisiones de gobierno que implicaron más impuestos, más recaudación tributaria, y eso explican los aumentos de ingresos del gobierno, además del sobreingreso de las empresas públicas, principalmente por las exportaciones de energía a Brasil, exportaciones que se pueden hacer porque en gobiernos anteriores se construyó una conversora de ciclos de frecuencia en la frontera con Brasil, que es lo que permite esa exportación, y que en su momento quienes estaban en la oposición criticaban por eventual despilfarro, ¿verdad? A ver si lo sigo. No hubo cambio, no se generó un nuevo impuesto, porque eso no sucedió, pero la forma en la que se configuraron cambios en los impuestos existentes, de por sí hace que algunos terminen pagando más de lo que pagaban. Bueno, si lo comparamos con 2019, tanto en 2020 como en 2021, hubo la creación del impuesto al COVID transitorio, y también se quitaron 2 puntos de IVA de devolución con las compras con tarjeta, con lo cual ahí hay un aumento del IVA. Pero además por la forma en que se define la BPC, que es la unidad de medida que define, entre otras cosas, la base no imponible del IRPF y el IAS, al definirlo a la baja, por el criterio que utilizó el gobierno, hay más gente que paga IRPF y IAS, y todos los demás pagamos más de lo que pagaríamos. O sea, hay estudios que indican que estarían en orden de los 60 millones de dólares el impacto favorable a los ingresos del gobierno, o sea, el aumento de los ingresos del gobierno derivado de esta medida. En fin, o sea, el aumento de ingresos entonces se explica por aumento de impuestos, estos tres que mencionaba, más el sobreingreso de las empresas públicas por las exportaciones a Brasil. Y por el lado del gasto, la baja del gasto no es por políticas que impliquen una mayor eficiencia, sino principalmente por la rebaja de salarios y por el recorte de inversiones. Las inversiones con respecto a 2019, por ejemplo, están un 13% por debajo.
impuesto. Por lo tanto, la rebaja del gasto, referida a menos salarios y a menos inversiones, es una lógica de ajuste que no se puede sostener en el tiempo, porque el Estado no puede seguir bajando sus niveles de inversiones en infraestructura, ni tampoco, obviamente, los niveles de remuneración de los trabajadores. Bueno, no es sostenible y es lo que explica esencialmente la reducción de gastos. O sea, no se debe a ninguna política de reformas vinculadas a la eficiencia del sector público y cosas por el estilo. Por lo tanto, ese aumento de ingresos derivado de más impuestos y las exportaciones de energía de Brasil y ese recorte de gastos, principalmente salarios e inversiones, es lo que explican un mejor resultado fiscal. Y quiero atar esto también al tema del Fondo COVID y a la ayuda social. El gobierno plantea un sobrecumplimiento de las metas fiscales, que nosotros estimamos en unos 300 millones de dólares. O sea, el gobierno podía haber volcado 300 millones de dólares más sin incumplir sus propias metas en el terreno fiscal. ¿Qué pasó con el Fondo COVID? El Fondo COVID, ellos hablan de 1.150 millones de dólares gastados. En realidad hay 176 que no son gastos hacia la gente, sino más bien una reasignación de aportes hacia el fisco. Esto ya se explicó en las instancias anteriores. No puede considerarse eso una ayuda a la gente o al sector productivo. Por lo tanto, estarían quedando menos de 1.000 millones. La mitad de eso es la cuestión sanitaria, o sea, las vacunas y los tests principalmente. Por lo tanto, para lo que es la ayuda social, que fueron alrededor de 300 millones, y el sector productivo, estarían quedando en la suma entre 500 y 600 millones. Pero permítanme detenerme en la ayuda social, porque está bien, la pobreza repuntó un poco después de haber caído enormemente el año anterior. Teníamos 100.000 pobres más el año pasado. Este año, obviamente, por las circunstancias de recomposición vinculada a la pandemia, hubo unos 50.000 que ya un poco salieron de la pobreza, pero igual estaríamos con 50.000 pobres más que en el año 2019. Ojalá que esas cifras sigan mejorando, pero está claro que seguimos viendo ollas populares, seguimos viendo más gente en la calle. Y lo que decíamos con respecto a las cifras del Fondo COVID es que la ayuda social directa rondó los 300 millones y el sobrecumplimiento de las metas fiscales también anduvo en los 300 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno pudo duplicar la ayuda social para que haya menos gente pobre, para ayudar a quienes más los necesitan en esta circunstancia. Se pudo duplicar el monto volcado en la ayuda social sin violentar sus propias metas fiscales. O sea, el gobierno pudo volcar 300 millones de dólares más, duplicando lo que volcó, y aún así cumplir sus propias metas fiscales. Me parece que, una vez más, el fundamentalismo ideológico que tiene el gobierno y el equipo económico, están a espaldas de lo que son las necesidades justamente de quienes más requieren ayuda en estos momentos. Gracias.